Continuamos en la entrevista por Viu Pau Televisión, la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viu Pau TV. Nos acompaña Alberto Pinillos cuando son exactamente las 12 de la tarde con 20 minutos y siempre en vivo. Vamos ahora a tener la oportunidad de seguir afianzando acerca de las reflexiones, los análisis que tenemos que hacer para que la opinión pública tenga una mejor visión, un panorama respecto a esta crisis política que nos agobia en el día a día. No sabemos qué puede pasar el día de mañana ante un gobierno que demuestra tanta inestabilidad y a la vez incapacidad en su gestión. Hemos invitado a la tarde de hoy para la entrevista para hacer unas reflexiones de esta crisis que vive el Perú y cómo salir de ellas al doctor Francisco Díaz Canseco, destacado analista político, exdiputado en los años 85-90 y de una reconocida trayectoria, además también como periodista, está con nosotros el día de hoy. Doctor Díaz Canseco, bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, y recordarle que yo también soy presidente fundador del Partido Político Perú Nación. Así es. Muy bien, doctor. Un gusto poder conversar con usted. Estamos trabajando muy fuerte a nivel nacional con nuestros 69 comités y 30.000 afiliados para reinscribirnos después del fraude que nos hizo Salas Arenas en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero entrando al tema de fondo, que es el que nos preocupa a todos los peruanos, como usted bien lo ha señalado, aquí hay dos planos de la crisis. Hay un plano económico que ha sido generado inicialmente por este gobierno, porque cuando entró Castillo a ocupar el puesto de presidente de la República, generó inestabilidad, incertidumbre, fuga de capitales por unos 20.000 millones de dólares, la necesidad de que el Banco Central de Reserva suelte 16.000 millones de dólares para mantener el tipo de cambio en el nivel que se encuentra más o menos el día de hoy, cero inversión, y por supuesto, como consecuencia de ello, se disparó la inflación. Pero a renglón seguido vino la invasión de Ucrania, iniciada por el déspota Putin, quien gobierna infortunadamente Rusia, y esto ha generado una inflación externa que está llegando a muchos países por una razón muy sencilla que yo voy a explicar. El Perú importa el 90% del trigo que consume. Rusia y Ucrania manejan el 29% de las exportaciones de trigo en el mundo. El precio del trigo ha subido y va a subir 60% más en los próximos 60 días. El Perú importa el 77% del maíz duro que consume. Rusia y Ucrania son los dos grandes productores del mundo de maíz duro. Y por supuesto, el maíz duro se ha proyectado un 17% de incremento y va a subir probablemente 30 o 40% más. El Perú importa el 84% del petróleo que consume. Rusia es el segundo exportador de petróleo del mundo. Los precios del petróleo, de acuerdo a una reunión recientemente realizada por los mayores productores y empresas petroleras en Houston, debe subir a $200 el barril en los próximos 2 o 3 meses. Ese es el escenario global. Entonces, se puede decir, frente a ese escenario global, el gobierno del Perú no puede hacer nada. Claro que puede hacer. Y ha debido hacer. Y ha debido tomar medidas preventivas que yo vengo reclamando desde hace mucho tiempo. Pero no ha hecho absolutamente nada. Y lo que está haciendo ahora es dar manotazos de abogado, porque como no tiene personas capacitadas, y yo pensé que Graham, que es un antiguo funcionario del MEF, podía aportar una mayor sabiduría en el manejo de estas cosas, y no lo ha hecho. Entonces, no tienen la capacidad para gobernar, ya lo sabemos, y menos para afrontar una crisis de esta naturaleza. El día de ayer, en la presentación de Castillo, ¿qué hizo? Pura demagogia. 4 cosas, y luego se retiró con el cuento de que iba a firmar el decreto para levantar la inmovilización que encerró a 11 millones de peruanos, no por seguridad, sino porque ellos querían evitar las marchas que no la pudieron evitar. Y cuando habló Aníbal Torres, habló de la cuestión de confianza, de la vacancia, pero de lo central, lo que genera hambre en el Perú, lo que afecta a los más pobres que ellos dicen defender, y tocó el tema, pero no sé dónde está parado. Y lo mismo ocurrió con los demás. Como lo dijo María del Carmen Alba, ni una sola propuesta concreta. Entonces, aquí viene lo que usted decía, ¿qué hacemos? Son 2 cosas. En el plano 1,
presionar para que este gobierno, mientras dure, y espero que dure poco, tome las medidas que se tienen que tomar, que son 3 medidas esenciales en el contexto de la creación de un fondo de compensación alimenticia y popular. 1, reducción de impuestos. Ya algo han avanzado al eliminar el impuesto al pollo, al huevo, etcétera. Tienen que eliminar el IGB al trigo que se importa. Pero todas estas eliminaciones o todos estos beneficios tributarios deben concertarse con el sector privado, porque, por ejemplo, el 40% del trigo que se importa en Perú lo maneja el Grupo Romero. Si esto no se concerta, lo que puede ocurrir es que los importadores o los distribuidores o los minoristas se beneficien de las exoneraciones tributarias y que estas no lleguen al consumidor final, porque eso ya ha pasado antes en la época de Fujimori. Entonces lo que tenemos que hacer es, 1, jugar con los impuestos para reducir el costo del producto. 2, en el contexto de una economía social de mercado que nunca se ha aplicado en el Perú y que rige en nuestra Constitución y que no le entienden, mucho menos los rojos que hoy día manejan el Perú, ineptos, incapaces y corruptos, concertar con el sector privado para que esta política de beneficios tributarios vaya directo al consumidor y no al intermediario. Y finalmente, si fuera necesario, solamente si fuera indispensable, entrar al subsidio. En ese contexto, por ejemplo, la importación de trigo en el Perú significó $800 millones el año pasado. Si, como dice el Rabobank, va a subir 60% el precio del trigo, serían 1.300 millones. Con las medidas que yo he enunciado hace un minuto, ¿no? Se podría reducir el impacto y si fuera necesario subsidiar, mire, estamos hablando de 500, 600, 700 millones de soles que perfectamente son manejables para el gobierno para que el pan nuestro de cada día llegue a las mesas populares con precios que no signifiquen que nosotros, que sean pues prácticamente inaccesibles, ¿no es cierto? Entonces, esa es más o menos la figura que se tiene que manejar. Pero, ¿qué han hecho sobre la materia? Absolutamente nada. Doctor Díaz Canseco, habla de los impuestos, pero desligados del contexto de una estrategia general, ¿no es cierto? Así es. Ante esta crisis, doctor Díaz Canseco, que, repito, nos preocupa a todos en el día a día, si bien es cierto, cuestionamos la incapacidad, la idoneidad debería tener el Ejecutivo. Hemos visto desfilar a muchos ministros que no reunían la talla, el perfil idóneo, y todavía siguen ahí ejerciendo importantes cargos. Sin embargo, también tenemos que cuestionar la labor del legislativo, del Parlamento, que tuvo la oportunidad en su momento de vacar al presidente de la República, de hacer una serie de ajustes, y no lo ha hecho. Y hoy hay algunos también posiciones políticas, y la población ayer demostró que está cansada de todas estas situaciones de inestabilidad. Y claro, condenamos los actos vandálicos, porque no se puede justificar bajo ningún criterio. La gente puede protestar, los ciudadanos nos asiste el derecho de protestar, pero de manera pacífica, y condenamos todo acto violento que altere el orden público. Hay personas que están pidiendo que el presidente dé un paso al costado, fuerzas políticas también, que renuncie a su cargo. ¿Eso es viable desde el punto de vista constitucional, doctor Díaz Canseco? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Usted cree que la solución es que el presidente renuncie a su cargo y haya nuevas elecciones generales? Mire, la situación es la siguiente. Desde el punto de vista constitucional, para comenzar, yo creo firmemente que hay que sacarlo a Castillo del gobierno. Es un corrupto, miente todos los días y no sabe dónde está parado en el manejo del país. Y eso está comprobado. Yo se lo puedo demostrar simplemente de manera objetiva y usted lo sabe perfectamente bien. Para que Castillo salga, ¿cuáles son las posibilidades? Uno, que renuncie, nunca va a renunciar. Se va a agarrar con uñas y dientes a este poder que le llegó, él no sabe de dónde, como consecuencia de una protesta desinformada del pueblo peruano, y no lo va a soltar, porque además, si lo suelta, se abren todas las compuertas legales para que se vaya a la cárcel. Entonces se va a quedar ahí todo el tiempo que pueda quedarse, hundiendo al país. 2, la vacancia por incapacidad moral permanente fracasó por segunda vez con un pésimo manejo de Montoya, cuando lo que han debido hacer
es modificar el reglamento del Congreso que establece los 87 votos para la vacancia, cosa que se podía perfectamente hacer con 66 votos que aparentemente sí existían en ese momento, y reducir los 87 a 66 y con los 66 vacarlo, porque el número de votos requeridos para vacar a un presidente está establecido en el reglamento del Congreso, que se aprueba por resolución legislativa, que se aprueba por 66 votos. Y esa cantidad de 87 la inventó Javier Álvaro Landini cuando era presidente del Tribunal Constitucional hace unos 20 años para blindar a Alejandro Toledo, que era socio político de Acción Popular. O sea, tiene nombre propio. Ahora, con el nombre propio del Perú, deberíamos volver a los 66 votos que siempre existieron y de esa manera viabilizar la salida de Castillo, de Dina Boluarte y el mafioso que maneja todo desde atrás, que tiene sentencia firme en la Corte Suprema por corrupción, cuyo nombre es Vladimir Cerrón. La tercera posibilidad, la tercera opción, es la acusación constitucional. Ya hay una caminando por traición a la patria, que se le podría aumentar lo que acaba de hacer, la inconstitucionalidad de encerrar a 11 millones de peruanos a través de un decreto supremo inmotivado. Entonces, esta acusación constitucional ya fue aprobada en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Falta la aprobación de la comisión permanente. Y de ahí pasa al pleno. Y se puede aprobar por 66 votos, con lo cual queda inhabilitado Pedro Castillo. Y esos son los escenarios que se presentan para tratar de salir de este personaje que tanto daño le está haciendo al Perú. Finalmente, doctor Díaz Canseco, este paro del sector transporte ha generado pues una serie de disturbios, de atrasos que ya conocemos, y sobre todo lo más lamentable es pérdidas humanas. Hasta el momento se han registrado 5 personas que han fallecido en el contexto de este paro a nivel nacional. ¿Qué compromiso o qué responsabilidad tiene el gobierno de turno en estas personas que han fallecido por este paro de transporte, doctor Díaz Canseco? Mire, si le aplicamos a este gobierno las reglas de juego legales que le aplicaron o le pretenden aplicar a Merino y a Antero Flores Arauz, tiene toda la responsabilidad. Porque esto proviene de una tesis que se le aplicó a Fujimori y que a su turno nace luego de la Segunda Guerra Mundial para ver la mejor forma, la única forma de sancionar a los criminales de guerra nazis. Ellos, usted comprenderá, ni Hitler mató a un solo judío en los campos de concentración, pero era quien controlaba, tenía el control inmediato del hecho. Entonces, desde ese punto de vista, aquí hay una responsabilidad directa de Castillo y sus ministros. Directa. Exactamente la misma responsabilidad que Merino y Flores Arauz. Entonces deben proceder a denunciarlos. Yo creo que por ahí va el asunto. Y por otro lado, mucho más que Merino, que gobernó 3 días, que Flores Arauz, que creo que ni ejerció el ministerio, porque Castillo es el responsable de lo que está ocurriendo. Como han dicho los propios transportistas, hace largo tiempo que tienen un pliego que no se resolvía. Y luego esperan a que arda la pradera para empezar a buscar soluciones inmediatistas, como por ejemplo eliminar todas las multas, lo cual es inaceptable. Reducir o eliminar el impuesto selectivo al consumo a la gasolina de 94, o perdón, la de 90 y 84 y al diésel. Sí, una medida que se tiene, que la debería haber tomado hace largo tiempo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿dónde está la preocupación por el país? ¿Dónde está el manejo? ¿Por qué no han actuado antes y han esperado, repito, que se produzca el paro con los muertos que hay? Y por otro lado, ese ministro del Interior que declara que solo hay 4 muertos en Huancayo, solo 4. Yo lo metería preso mañana. Es el colmo de usted. Es indignante, el desdén por la vida humana. Y entre esos 4 hay un chico de 13 años que se va a pelearla en reemplazo a su padre que está enfermo. Una vergüenza, ¿oye usted? Aníbal Torres, está alto el precio del pollo. Coman pescado. Me hizo acordar a María Antonieta. ¿Se acuerda usted la famosa frase de la reina de Francia cuando ardía París y la gente se moría de hambre y declaró: a falta de pan, buenas son tortas? Y aquí hoy día falta el pan y tampoco hay tortas. Eso es lo que tenemos al frente.
Un gobierno Perfecto. corrupto, inepto, que no ata ni desata. Esa es la verdad. Bien, doctor Díaz Canseco, le agradecemos su participación en la entrevista y estaremos atentos para una próxima oportunidad seguir analizando estos temas de tanta importancia de la vida política de nuestro país. Muy amable, doctor Francisco Díaz Canseco. Gracias. Muy amable. Y le quiero decirle algo, Dígame. a modo de despedida. Como presidente fundador de Perú Nación, señalarle que nosotros vamos a reinscribirnos de todas maneras y seguiremos luchando por un Perú con justicia social y sin corrupción. Muchas gracias. Muy bien, gracias también a usted. Vamos a ir a una pausa, 12:35 de la tarde, y regresamos con más en la entrevista por Viviupao Televisión.